Saludos a todos, estamos en el día 63, seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo leído, día 63, 2 de 2, tercera parte, segunda sección, capítulo segundo, puntos 2301 al punto 2322. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Punto 2301. La autopsia de los cadáveres es moralmente admisible cuando hay razones de orden legal o de investigación científica. El don gratuito de órganos después de la muerte es legítimo y puede ser meritorio. La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. 3. A defensa de la paz. La paz. Punto 2302. Recordando el precepto no matarás, nuestro Señor pide la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera homicida y del odio. La cólera es un deseo de venganza, desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar es ilícito, pero es loable imponer una reparación para la corrección de los vicios y el mantenimiento de la justicia. Si la cólera llega hasta el deseo deliberado de matar al prójimo o de herirlo gravemente, constituye una falta grave contra la caridad, es pecado mortal. El Señor dice: todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Punto 2303. El odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando se le desea deliberadamente un mal. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se le desea deliberadamente un daño grave. Pues ya os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Punto 2304. El respeto y el desarrollo de la vida humana exigen la paz. La paz no es sólo ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad. Es la tranquilidad del orden, es obra de la justicia y efecto de la caridad. Punto 2305. La paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo, el príncipe de la paz, mesiánica. Por la sangre de su cruz dio muerte al odio en su carne. Reconcilió con Dios a los hombres e hizo de su iglesia el sacramento de la unidad del género humano y de su unión con Dios. Él es nuestra paz. Declara: bienaventurados a los que construyen la paz. Punto 2306. Los que denuncian a la acción violenta y sangrienta y recurren para la defensa de los derechos del hombre a medios que están al alcance de los más débiles, dan testimonios de caridad evangélica, siempre que esto se haga sin lesionar los derechos y obligaciones de los otros hombres y de las sociedades. Atestiguan legítimamente la gravedad de los riesgos físicos y morales del recurso a la violencia con sus ruinas y sus muertes. Evitar la guerra. Punto 2307. El quinto mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana. A causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, la Iglesia insta constantemente a todos
a orar y actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. Punto 2308. Todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse de evitar las guerras. Sin embargo, mientras existe el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de las fuerzas correspondientes, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. Punto 2309. Se han de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar. La gravedad de semejante decisión somete a esta a condiciones rigurosas de legitimidad moral. Es preciso a la vez que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto, que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces, que se reúnan las condiciones serias de éxito, que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. Es poder de los medios modernos de destrucción. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición. Estos son los elementos tradicionales enumerados en la doctrina llamada de la guerra justa. La apreciación de estas condiciones de legitimidad moral pertenece al juicio prudente de quienes están a cargo del bien común. Punto 2310. Los poderes públicos tienen en este caso el derecho y el deber de imponer a los ciudadanos las obligaciones necesarias para la defensa nacional. Los que se dedican al servicio de la patria en la vida militar son servidores de la seguridad y de la libertad de los pueblos. Si realizan correctamente su tarea, colaboran verdaderamente al bien común de la nación y el mantenimiento de la paz. Punto 2311. Los poderes públicos atenderán equitativamente al caso de quienes, por motivos de conciencia, rehúsan el empleo de las armas. Estos siguen obligados a servir de otra forma a la comunidad humana. Punto 2312. La Iglesia y la razón humana declaran la validez pertinente de la ley moral durante los conflictos armados. Una vez estallada desgraciadamente la guerra, no todo es lícito entre los contendientes. Punto 2313. Es preciso respetar y tratar con humanidad a los no combatientes, a los soldados heridos y a los prisioneros. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de gentes y a sus principios universales, como asimismo las disposiciones que las ordenan, son crímenes. Una obediencia ciega no basta para excusar a los que se someten a ella. Así, el exterminio de un pueblo, de una nación o de una minoría étnica debe ser condenado como un pecado mortal. Existe la obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que ordenen genocidios. Punto 2314. Toda acción bélica que tiende indiscriminadamente a la destrucción de ciudades enteras o de amplias regiones con sus habitantes es un crimen contra Dios y contra el hombre mismo que hay que condenar con firmeza y sin vacilaciones. Un riesgo de la guerra moderna consiste en facilitar a los que poseen armas científicas, especialmente atómicas, biológicas o químicas, la ocasión de cometer semejantes crímenes. Punto 2315. La acumulación de armas es para muchos como una manera paradójica de apartar de la guerra a posibles adversarios. Ven en ella el más eficaz de los medios para asegurar la paz entre las naciones. Este procedimiento de disuasión merece severas reservas morales.
La carrera de armamentos no asegura la paz. En lugar de eliminar las causas de guerra, corre el riesgo de agravarlas. La inversión de riquezas fabulosas en la fabricación de armas siempre más modernas impide la ayuda a los pueblos indigentes y obstaculiza su desarrollo. El exceso de armamento multiplica las razones de conflictos y aumenta el riesgo de contagio. Punto 2316. La producción y el comercio de armas atañen hondamente al bien común de las naciones y de la comunidad internacional. Por tanto, las autoridades tienen el derecho y el deber de regularlas. La búsqueda de intereses privados o colectivos a corto plazo no legitima empresas que fomentan violencias y conflictos entre las naciones y que comprometen el orden jurídico internacional. Punto 2317. Las injusticias, las desigualdades excesivas de orden económico-social, la envidia, la desconfianza y el orgullo que existen entre los hombres y las naciones amenazan sin cesar la paz y causan las guerras. Todo lo que se hace para superar estos desórdenes contribuye a edificar la paz y evitar la guerra. En la medida en que los hombres son pecadores, les amenaza y les amenazará hasta la venida de Cristo el peligro de guerra, en la medida en que, unidos por la caridad, superan el pecado, se superan también las violencias hasta que se cumpla la palabra. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas podaderas. Ninguna nación levantará ya más la espada contra otra y no se adiestrarán más para el combate. Resumen. Punto 2318. Dios tiene en su mano el alma de todo ser viviente y el soplo de toda carne del hombre. Punto 2319. Toda vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte es sagrada, pues la persona humana ha sido amada por sí misma a imagen y semejanza del Dios vivo y santo. Punto 2320. Causar la muerte a un ser humano es gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del Creador. Punto 2321. La prohibición de causar la muerte no suprime el derecho de impedir que un injusto agresor cause daño. La legítima defensa es un deber grave para quien es responsable de la vida de otro o del bien común. Punto 2322. Desde su concepción el niño tiene el derecho a la vida. El aborto directo, es decir, buscando como un fin o como un medio, es una práctica infame, gravemente contraria a la ley moral. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Hasta aquí el punto 2322. Continuaremos con el punto 2323 en el próximo video. Gracias.